Y Muchas bueno, gracias. cuéntanos un poco, pregunta abierta al principio, ¿qué te parece lo que has conocido de la región de Murcia? Has estado en CEIN esta mañana, la red de inversores, las cosas que estamos haciendo bien, mal, como tú quieras, libertad total para que nos cuentes, inicies por donde tú quieras. Bueno, yo la verdad es que estoy encantado. Primero agradecer tanto a CEIM el recibimiento que me ha hecho esta mañana como a Murcia Van, porque para nosotros, bueno, yo soy Jorge Dobón, soy emprendedor, tengo 24 años y estoy montando una lanzadera de startups, un poco recogido en lo que ha contado bastante bien Pedro, resumiendo el sector de las nuevas tecnologías, que ahora mismo en Internet es, yo creo, el sector más en auge de todos los que se están invirtiendo. La verdad es que no sé, me encanta ver iniciativas así y ver que hay redes de business angels que van surgiendo poco a poco. O sea, es decir, Murcia Van lleva ya 4 años, ¿me has comentado? 5 años ya, 5 años. Y es importante que vayan madurando las iniciativas. Empezando un poco por lo último, por yo creo una de las últimas preguntas que sé que me quieres hacer, que eran los consejos que podría dar a un inversor. A mí me parece fundamental actos como este, en el que se producen sinergias, networking, que los distintos inversores se conozcan y puedan plantearse inversiones conjuntas, que un inversor llegue a otra persona que también sea inversor y le plantee que está a punto de invertir en un proyecto y que le acompañe en esa inversión. Para mí eso es fundamental. Por tanto, ver tantos inversores juntos y ver que de la comida que se va a hacer después pueden salir algunos proyectos invertidos, para mí es un lujo como emprendedor y también como aceleradora que nos dedicamos a invertir en proyectos. Y luego, por otro lado, me ha encantado también la iniciativa de CEIM, porque creo que es fundamental que haya incubadoras que estén tan conectadas con el emprendimiento innovador, con el emprendimiento de las nuevas tecnologías. Creo que es importante dejar atrás movimientos más tradicionales o estructuras que no están tan conectadas con los emprendedores, porque si no, no vamos a poder cambiar. Y yo creo que en un contexto de crisis como el actual no podemos esperar que el nuevo horizonte sea un horizonte similar a lo que hemos vivido hasta ahora, sino que tenemos que vivir nuevas realidades con nuevos players, cada día va a haber más aceleradoras, es un concepto a surgir más, cada día se va a oír más hablar de business angels, no es una cosa que haya llegado a su techo, sino todo lo contrario. Cada día van a salir más emprendedores si hacemos las cosas bien directamente en la universidad, a conectar con el mundo. Entonces, ya digo que lo primero, encantadísimo de esta oportunidad. Muchas gracias, Jorge. El placer es nuestro, y a mí me gustaría saber, leyendo un poco tu perfil profesional, ¿no?, de joven emprendedor, a mí me llamó la atención de tu traspaso y creo que ahí tenemos mucho que aprender en relación a economías más desarrolladas que la nuestra, el tema del paso de la universidad a la empresa, donde tú has sido capaz. Me gustaría preguntar cómo o qué te ha ayudado en tu experiencia vital para tomar esa decisión y para hacerlo con éxito. Pues yo creo que en realidad lo que se entiende es que normalmente los estudiantes esperan que la universidad sea lo que se les ayude a acceder al mercado laboral. Y yo creo que es precisamente justo lo contrario. Es decir, creo que los universitarios que tienen más éxito o que al final consiguen sacar el máximo partido a la universidad son los que durante su etapa universitaria están trabajando, están montando su negocio y entonces pueden capitalizar mucho más el conocimiento en una experiencia práctica. En mi caso, bueno, yo estaba estudiando yo soy de Madrid, estaba estudiando en Madrid y decidí que la universidad me aburría un poco, o sea, es decir, se me quedaba un poco como algo demasiado monótono, ver que el resto de compañeros de la universidad estamos estudiando administración de empresas y comunicación audiovisual, y que la mayoría de los compañeros que estamos en esa carrera viesen que después de estudiar ADE lo que querían hacer era entrar a una empresa para trabajar para otro, y se planteaban que el momento en el que podían llegar a montar su empresa sería a partir de los 40, 45 años, cuando ya tuviesen suficiente experiencia, lo consideraba un error. Entonces, cuando yo tenía 20 años, con un par de amigos decidimos montar nuestra empresa. Yo había empezado a trabajar a los 18, por tanto yo también venía un poco rodado. Y montamos una empresa que no tiene nada que ver con lo que me estoy dedicando ahora mismo, porque era una empresa totalmente tradicional, que me sirvió para coger mucha experiencia, pero para perder mucho dinero. Y bueno, lo que para mí entonces era mucho dinero, que eran 20.000 euros, pero tener 20.000 euros de deuda con 22 años es algo que te marca bastante.
Entonces decimos dos amigos y yo montar una empresa que se llamaba Placeres Ibéricos, y lo que queríamos hacer era distribución de productos gourmet. Nuestro objetivo principal al principio era hacerlo a nivel sector horeca, de bares, restaurantes, tal, con intención de meternos en el mundo online y por último poder exportar a China y tal. Incluso yo llegué a irme a China a hacer un par de viajes para intentar exportar. Al final, el problema principal es que yo creo que un emprendedor, la única manera que tiene de aprender es equivocándose, es la única, y yo hasta ahora no he conseguido todavía adquirir ningún conocimiento de la universidad que me haya servido realmente para un éxito que tenga a día de hoy. Y sin embargo, todos los errores que he ido cometiendo, todos los tropiezos que me fui metiendo desde hace 4 años y medio que decidí emprender hasta ahora, son los que realmente me han hecho aprender. Desde equivocarme al elegir socios, que con prácticamente todos los socios que he elegido me he equivocado, equivocarte en no tener el pacto de socios adecuado para poder lidiar con las diferencias que tienes con ellos, el equivocarte en elegir gente que tiene el mismo perfil que tú, y al final es importante que si buscas un socio te tiene que complementar mucho, equivocarte en la planificación, en la excesiva planificación y en la poca planificación. Yo creo que me pasan las dos cosas. Entonces, para mí era fundamental, y es fundamental transmitir a todos los universitarios que si montan su empresa cuando están en la universidad van a tener muchas más posibilidades de equivocarse, porque no tienen cargas personales a la espalda que les vayan pesando. Cuanto más edad vas teniendo, es más fácil que tengas más cargas familiares, que tengas más cargas incluso económicas, que tengas una hipoteca. Todo eso condiciona que no puedas emprender. Entonces un chaval que tenga 20, 18 años, 22 años, 24, acaba de terminar, que sigue viviendo en la casa de sus padres, o que aunque viva solo con un sueldo de 500 euros al mes puede vivir perfectamente, yo le animaría a que emprendiese. Y cuéntanos algo positivo, que nos has contado cosas que te has equivocado, sí, errores que has tenido. Cuéntanos alguna experiencia positiva de... En mi experiencia, en mi primera empresa, en este caso en Placeres Ibéricos, lo más positivo de todos es que en el primer año, y juntándonos 3 amigos, empezando totalmente de cero, el primer año facturamos 100.000 euros y la verdad es que el proyecto empezó a tirar muy bien, teníamos bastantes clientes, hicimos el salto al mundo online y sí que empezó a funcionar. Pero como decía, falta de planificación, falta de elegir bien a los socios, falta de compromiso por parte en este caso de mis socios, pues hizo que el proyecto el segundo año no funcionase y la facturación que debería incrementarse se redujo. Pero para mí lo más positivo de todo es el aprendizaje que me llevé. Ese fue mi primera empresa hasta hace 2 años. Lo bueno es que también a día de hoy la he podido mantener con una cartera pequeña de clientes, me quita muy poco tiempo y todos los años tengo beneficios. Entonces ha sido una experiencia, un fracaso a medias, digamos. Pero también me dio la oportunidad, cuando estaba terminando en Placeres Ibéricos, de conocer el mundo online, aunque fuese de una forma muy, muy rápida y precoz. Pero me dio la oportunidad de conocer un poco. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en una aceleradora de startups, en la que acabé siendo socio y director de operaciones. Cogí toda la experiencia que necesitaba para cómo montar negocios de internet. Estuve durante un año, un poco más de un año, y finalmente volví a decidir dar el salto a emprender por mi cuenta, y me lié la manta a la cabeza y monté Momentum, que es el proyecto que estoy actualmente. Entonces, la experiencia que te da el haberte equivocado para mí es totalmente positiva. Yo creo que uno de los momentos más duros que viví hace 2 años es cuando hará 2 años ahora, justo en marzo, creo que es el 27 de marzo o algo así, cuando decidí cerrar Placeres Ibéricos y tenía la posibilidad de asumir la deuda yo, montar concurso de acreedores o tirar para adelante poniendo más dinero. Más dinero no tenía, el concurso de acreedores me iba a costar más dinero todavía, yo creo, del que realmente suponía asumir la deuda, y decidí asumir la deuda personalmente y a día de hoy la sigo pagando mes a mes, y todavía de los 20 me quedan 6.000 euros en la cuenta, que todos los meses intento hacer reducir. Y el momento más duro, como decía, es mi padre es empresario también. Es empresario, tiene una pyme en Madrid, mi abuelo también era empresario, y siempre me he criado en un entorno de gente que le gusta asumir riesgo y que decide montar una empresa. Pero cuando a mi padre le fui con 22 años, le dije: oye, papá, que casi no le había contado información de lo que yo hacía con Placeres Ibéricos, con mi empresa, pero decidí contarle que la empresa había ido como el culo, que debía 20.000 euros y que no sabía muy bien cómo solucionar la situación. Y yo no iba a pedirle dinero, pero iba a pedirle que me ayudase de alguna manera. Y la respuesta de mi padre fue: soluciónalo como te dé la gana, pero yo no te voy a dejar nada de dinero, no te voy a ayudar. Es bueno que aprendas de esto, porque si estás equivocado y te sientes solo vas a aprender mucho más. Me acuerdo que en aquel momento
la situación con mi padre se violentó muchísimo y era como, joder, mi padre me ve jodido, no me va a dar un duro, yo no tengo ninguna posibilidad, seguía viviendo en su casa, me dijo, no te preocupes que comida y casa no te va a faltar, pero solucionarlo como quieras. Al final conseguí financiarlo con los bancos y poder pagarlo más tiempo, al final conseguí asumirlo a nivel personal, que eso siempre te dejan, o sea que no hay problema. Y en ese momento, ya digo, esto fue hace 2 años, luego estuve, durante el año siguiente, volví a hablar con mi padre respecto al hecho de que invirtiese en alguno de mis proyectos y siempre me decía que no. Y sin embargo, la mayor satisfacción para mí fue que en junio de este año, cuando conseguí que mi padre entendiese bien Momentum, porque el mundo de Internet y de las startups, mi padre no tenía ni idea, mi padre trabaja en el sector del mármol, de la exportación de mármol, importación, mi familia es de Macael, que es donde está la cuna del mármol Macael, el mármol blanco, y en este caso la alegría para mí es que mi padre hace 6 meses me dijo, oye, creo en tu proyecto y quiero invertir. Y para mí la sensación de que mi padre invirtiese en mi proyecto, y ha invertido con 25.000 euros, ha sido una de las sensaciones de saber que realmente estás haciendo las cosas bien, vas avanzando, porque que tu padre confíe en tu proyecto cuando mi padre es la persona más dura que he conocido en mi vida, pues algo positivo. Muy bien. Pues me alegro que hayas comentado lo de la experiencia de Placeres Ibéricos, ¿no? Que de alguna manera, aunque tú lo consideres un pseudo fracaso, seguro que has aprendido mucho, que nos contaras o nos dieras nociones de 2 cosas que hemos mencionado antes. Una de ellas es sugerencias de muchos proyectos que estamos viendo ahora mismo en comercio online. ¿Qué percepción tienes del comercio online a día de hoy? Vale, yo creo que todo el sector tradicional, o la gran parte del sector tradicional, acabará pasando online casi necesariamente y lo iremos viendo los próximos años. Antes, al principio solamente imaginábamos comprar a través de internet vuelos, entradas de cine, pero cada día más puedes alquilarte un apartamento para el verano, puedes contratar un entrenador personal, puedes contratar un guía turístico, puedes ver una ruta, o sea, al final todos los servicios se van a acabar vendiendo por internet. Si le tengo que dar 4 claves a un inversor que se decide a meter en el mundo online, de qué criterios yo buscaría como fundamentales. Yo antes, hablando aquí con Andrés, comentaba que yo creo que una de las cosas principales que tiene que buscar un inversor es disminuir al máximo el riesgo que asume. En el sector startup el riesgo es máximo, o sea, es decir, el 90% de los proyectos van a ir a tomar por culo. Y eso es así. Y antes que hemos escuchado a Caviedes, que es inversor en Madrid y que, como ha dicho, él viene de gestionar empresa, que fue el director general de Europa Press y luego decidió dar el salto a emprender y está montando su 5.º fondo de inversión. Él dice que por mucho que mejores la forma en la que inviertes, el 90% de los proyectos no van a funcionar, es decir, te va a funcionar un 10%. Pero lo que tienes que al final es reducir mucho el riesgo con una serie de criterios que te permitan maximizar los beneficios de ese proyecto que sí que funciona, ¿no? Cosas que para mí son claves en un proyecto online. Proyecto online, en este caso, aunque sea algo innovador y parezca algo que se opone al sentido común, la idea para mí no vale absolutamente nada. Es decir, lo que vale es el equipo de emprendedores que lo va a llevar adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque un negocio online va a surgir competencias. Y ahora mismo surge un nuevo servicio, en menos de 2 años va a haber 3-4 competidores o 50 competidores, como el caso de Twenty cuando triunfó, que es uno de los negocios online más rentables que ha habido. Surgen 50 competidores y 50 que van a hacer exactamente lo mismo, con exactamente la misma idea, y 2 años antes además está en Estados Unidos, entonces no está reinventando la rueda. Pero si tienes un equipo súper competitivo e inviertes como inversor, en este caso, sobre el equipo, sobre el talento que tiene ese equipo para sacar el proyecto adelante, ahí sí estás haciendo una buena inversión. Entonces yo, para mí, uno de los primeros criterios, una de las primeras claves de invertir en un negocio online es que el equipo esté muy equilibrado. Hay varios pilares fundamentales. Yo creo que hay que tener ciertas nociones básicas de los roles en un equipo de internet, pues quién es la persona de experiencia de usuario, quién es la persona de marketing online, el que analiza los canales o los segmenta, el friki tecnológico, que es clave tener un buen friki tecnológico en el proyecto, sobre todo los 2 primeros años que vaya a hacer crecer la plataforma. Es importante que haya alguien de negocio que no tiene que ser el inversor, sino que tiene que ser uno de los emprendedores que, como dice también Caviedes, sepa leer un balance y lo sepa leer bien y sepa entender que el proyecto va por buen camino. Eso en cuanto al equipo, es decir, un equipo equilibrado es clave. Hay un factor para mí fundamental, y es definir una estrategia, y esto liga un poco con la metodología que nosotros en nuestra aceleradora usamos, que es el Lean Startup, que son metodologías ágiles, que es el hecho de que un business plan en un modelo de negocio startup, que todavía no tiene un modelo de negocio probado, que se tiene que validar en el mercado y se tiene que ver si funciona, un business plan súper complejo no tiene mucho sentido. Es decir, no le pidáis a un emprendedor que haga un business plan
a 5 años como si fuese la Unión Soviética y sepa exactamente lo que va a pasar en el próximo lustro. Es fundamental no tanto que sepan planificar bien qué es lo que van a hacer los próximos 5 años, sino que sepan adaptarse muy bien a lo que les vaya dando el mercado, las clases que vaya dando el mercado. Entonces, en este caso, para mí, la metodología Lean Startup, que está muy basada en pivotar o iterar constantemente en función de lo que te va diciendo el mercado, en optimizar constantemente las plataformas, es también una de las claves. Y un tema fundamental en una empresa en una startup que está en los primeros 6 meses, en el primer año, en los primeros 2 años, que todavía no puedes tener un cuadro de mandos donde puedas controlar a cada trabajador, lo que está haciendo, que puedas tener una información contable que te dé mucha realidad de la empresa, porque la facturación es mínima, sobre todo al principio. Lo que sí que se puede medir son ciertas métricas sobre el modelo de negocio. Fundamentalmente, además, si te vas a startup y a negocios de consumo a través de Internet, lo que se llama Consumer Internet, que es vender y comprar cosas a través de Internet, la métrica fundamental es cuánto te cuesta adquirir un cliente nuevo y cuánto te va a dejar ese cliente durante toda la vida de usuario. Se llama coste de adquisición del cliente y lifetime value. Y es fundamental que ese tipo de métricas, ahí ha recomendado además un blog, Pedro, que es el de Javier Mejías, y tiene bastantes artículos sobre cómo invertir en startups o cuáles son las métricas que tienes que mirar, son fundamentales. Es bueno que un inversor de startup entienda de las métricas que tiene que entender ese modelo de negocio. Y luego, como decía, pues para terminar de reducir el riesgo, para mí también es fundamental que antes de invertir en un proyecto hayan validado mínimamente en el mercado. Es decir, no hace falta que tengan una plataforma súper compleja en la que hayan invertido muchísimas horas de desarrollo, muchísimas horas al final, muchísimo dinero en la plataforma, sino que con poco dinero invertido, lo que se llama producto mínimo viable, o sea, una versión muy básica de la plataforma con una única funcionalidad para validar que realmente el mercado responda ante eso, y algo de inversión en marketing, pero pequeña. O sea, estamos hablando de cantidades de 1.000, 2.000, 3.000 euros que puede invertir en marketing un emprendedor, le dé métricas como para ver que eso podría crecer bastante. Es decir, necesitamos ciertos indicadores antes de invertir en un proyecto que nos den las claves de que eso va a ir bien, lo que se llama tracción. Es decir, al final que el proyecto empiece a coger curvita de bueno, esto tenemos solamente 4 clientes, y 4 clientes que nos han pagado 50 euros por la plataforma, pero el mes siguiente en lugar de 4 tenemos 7, y va creciendo, y vemos que los hemos adquirido a través de Google o a través de Facebook o a través de determinados canales de Internet. Por tanto, esto puede escalar porque mantiene una estructura de costes muy bajo, puede llegar a crecer exponencialmente en ingresos. No sé, yo creo que esas son ciertas claves de lo que cuando nosotros en nuestra lanzadera de startups preparamos al emprendedor para lo que luego entendemos que busca un inversor. Háblanos un poco de la lanzadera, de Momentum, que es el proyecto que te lleva ahora. Sí, nosotros, bueno, yo como decía antes, yo soy de Madrid, hasta ahora todos los proyectos los había montado en Madrid, vivía en Madrid, no tenía idea de irme a Valencia, pero circunstancias de la vida conocí a un socio inversor que estaba buscando un proyecto como este. Yo ya iba a montar una lanzadera de startups y que quería que montásemos una en Valencia. Es verdad que la oportunidad era muy buena, porque en Valencia, pues en el último año, o sea, los últimos 3 años han surgido 4 aceleradoras, y me incluyo, que están haciendo cosas bastante interesantes. Ha surgido una aceleradora americana que se llama Plug and Play, ha surgido otra española que se llama Business Booster, hay una que acaba de montar Juan Rocha hace un año, que es Lanzadera, y luego surgimos nosotros también como Momentum, y tienen modelos muy compatibles, y el ecosistema que se está creando en Valencia es bastante interesante. Momentum como lanzadera de startups, y qué es lo que hacemos exactamente. Nuestro modelo de negocio consiste en, nosotros detectamos modelos de negocio de Internet o startups que están funcionando fuera de España, que más tarde o más temprano van a llegar a Europa y que creemos que puede ser interesante porque tienen ciertos indicadores que garantizan el que ese proyecto pueda funcionar aquí. Y lo que hacemos es replicarlas en España, es decir, adaptamos ese modelo que está funcionando fuera en España, lo copiamos. Una vez tenemos las ideas que queremos montar en España, buscamos al equipo de emprendedores que pueda llevar esto a cabo. Y lo que hacemos es un proceso de selección de emprendedores, lo hacemos en un fin de semana, que precisamente es este próximo fin de semana, lo hacemos cada 4 meses, ya ha coincidido que empieza mañana, y en 3 días les juntamos a trabajar en diferentes aspectos de la metodología ágil de lanzamiento de proyectos. Creamos equipos de diferentes perfiles: diseño, desarrollo, business, marketing, para que sean totalmente complementarios. Hacemos entrevistas previamente 1 por 1 para buscar emprendedores de lo que una vez un inversor me dijo,
emprendedores de raza aria, es decir, los queremos muy altos, muy rubios y muy guapos y muy fuertes, porque es lo que luego un inversor le va a garantizar que el proyecto tenga más éxito. Y de los mejores que participan ese fin de semana, donde suelen participar 30-40 emprendedores, nos quedamos con 5 equipos que lanzamos. Una vez seleccionados al emprendedor y a la startup, o sea, una vez seleccionada la idea y el proyecto, hacemos un programa de lanzamiento que dura 4 meses, donde a los emprendedores les damos formación, metodología para el lanzamiento del proyecto, espacio de trabajo, mentoring, asesoramiento directo sobre el proyecto. Y por último, cuando consideramos que ha cumplido todos los requisitos que antes os he dicho que tenéis que pedirle a un emprendedor, métricas, tracción, validación del modelo de negocio, un equipo complementado, que haya apostado su propia pasta. O sea, para mí eso también, no lo he dicho antes, pero es fundamental. El equipo emprendedor tiene que apostar su dinero. No tiene por qué apostarlo él, porque un emprendedor de 22 años puede no tener un duro, o como me pasaba a mí, que yo cuando me terminé de arruinar en Placeres Ibéricos no tenía nada y tenía deudas, pero que lía el círculo de familiares, amigos, locos que crean en él, y entonces que realmente haya demostrado compromiso o commitment en el proyecto. Una vez han cumplido todos los requisitos, al emprendedor le ayudamos a buscar la inversión que necesita, y nuestro modelo es que nos quedamos un 15% de todas las startups que lanzamos desde dentro del momento. Muy bien. Yo no quiero acaparar tampoco todo el protagonismo con Jorge. Me gustaría que si alguno de vosotros tenía alguna duda acerca de su perfil profesional o demás, aquí tenemos a Ángel. ¿Cómo transmitimos la pasión por el proyecto? Es una buena pregunta. Para mí una de las cosas fundamentales que yo tenía que validar en Momentum, cuando monté esto, o sea, había ciertas cosas que rompían muchísimo con los modelos habituales de lo que se entiende emprender, y uno de ellos es el emprendedor, lo que le apasiona es la idea, el equipo o la posibilidad de éxito. Y aunque inicialmente todo el mundo pensaba y todo el mundo me decía de no va a triunfar porque meterle la semilla al emprendedor de que esa idea es suya o que la sienta con esa pasión va a ser imposible, nosotros comenzamos hace un año, hemos lanzado 7 startups ya, 7 startups que están participadas, la mayoría han conseguido ya inversión, una primera ronda, y proyectos que están yendo bastante bien. Yo he llegado a tener la sensación, o sea, he llegado a tener discusiones con los emprendedores que me intentaban justificar que esa idea se les había ocurrido a ellos. O sea, hasta el punto de que el emprendedor se le mete tan dentro de un proyecto para el que trabaja 14, 16 horas al día, de lunes a domingo, todos los días, que él pierde la noción de si esa idea se les ocurrió exactamente a ellos o no. Si la idea es buena y un emprendedor, yo creo que un emprendedor auténtico, como decía antes, no alguien que emprende por necesidad, sino un emprendedor que es su pasión, no tiene necesariamente que ocurrirse una idea. Yo, por ejemplo, tengo ideas muy malas. O sea, yo nunca he tenido una buena idea de negocio que vaya a funcionar. Ni siquiera Momentum se me ocurrió a mí. O sea, Momentum fue la copia de un proyecto donde yo ya trabajé, consideré que era interesante, y igual que hay muchos bares y la gente, pues si ve que un bar funciona en una ciudad, lo puede montar en otra, pues yo veía que había una aceleradora que funcionaba en Madrid y decidí montar una en Valencia. Entonces, para mí hemos detectado que no es un problema real el que el emprendedor no esté motivado con su proyecto, todo lo contrario. O sea, es decir, un emprendedor tiene una meta muy alta, un emprendedor sabe a dónde quiere llegar, un emprendedor como el que nosotros buscamos, lo que quiere es montar empresas por todo el mundo dentro de 10 años y hacer crecer su proyecto el máximo posible. Y la segunda parte de la motivación que tiene un emprendedor es las personas que le acompañan en el día a día. En este caso, un emprendedor se motiva no por trabajar en la idea que se le ha ocurrido a él durante 12 horas, 14 horas solo en casa, sino el trabajar durante 14 horas al día, incluso 16 horas al día, con un equipo que siente exactamente lo mismo que él. Entonces, para mí la parte fundamental es que se creen buenos matching entre los emprendedores. Es decir, que un emprendedor conozca a su media naranja con el que quiere pasar toda la vida. Un friki de la tecnología conozca al tío que entiende de business mucho, o al financiero de puta madre, o que conozca a un tío de marketing que lo vende todo. Eso es lo que les apasiona a los emprendedores. Y luego hay una cuestión también del espacio físico que nosotros tenemos, por cierto, al cual os invito a todos, y cuando vengáis a Valencia que conozcáis, en el que trabajan pues siempre entre 5 y 12 startups, y el hecho de tener un ecosistema en el que trabajan todos juntos, que en un coworking totalmente diáfano, sin ninguna pared, viéndose las caras todos los días y currando por su proyecto, hace que se apasionen por completo. Y para mí ha quedado muy atrás ya la idea de que si a un emprendedor no se le ocurre la idea, no va a estar motivado. Yo creo que eso realmente es un error pensarlo, porque la realidad por lo menos me ha demostrado lo contrario. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengáis acerca de Jorge? Vale, nosotros, una de las cosas también que diferencia mucho Momentum,
para mí es que nosotros decimos que es una lanzadera de startups para emprendedores y de emprendedores. Es decir, todos los que estamos en el equipo, todos tenemos acciones sobre el proyecto, todo el equipo que he formado en este caso es un equipo que tiene prácticamente mi edad, o sea, bueno, todos son un poco más mayores, pero todos son muy jóvenes y todos se consideran emprendedores en el proyecto. Entonces somos 6 personas los que montamos Momentum, no los que montamos inicialmente, pero los que estamos a día de hoy. Y aparte de eso nos solemos apoyar en gente que sí que tiene mucha más experiencia en el sector startup, en las diferentes áreas que necesitamos, incluso gente que no tiene experiencia en el sector startup, pero sí que tiene mucha experiencia en la parte financiera, en la parte de estrategia o en la parte de gestión puramente, incluso en recursos humanos o abogados y tal. Y aquí sí que buscamos los perfiles que necesitamos antes de cada programa de lanzamiento. Nosotros durante el programa de lanzamiento, que dura 4 meses, donde van a estar los emprendedores recibiendo formación, asesoramiento, mentoring, buscamos una parte transversal que les vale para todos y que son, digamos, formaciones o mentorías tipo, respecto a pacto de socios, respecto a cómo conseguir una ronda de inversión, respecto a determinados criterios que consideramos que necesita un emprendedor, y luego damos mentores específicos para cada proyecto. O sea, hay un proyecto que es de un crowdfunding, de negocios de crowdfunding, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Regalamos, que es un crowdfunding de regalos en grupo. Lo que hace es que la gente que tiene que organizar un regalo, en el que imaginemos que tenemos que organizar un regalo entre todos para Pedro, y el coñazo que significa es juntarnos todos, recaudar el dinero, ir a comprar el regalo, pues todo por internet y con una plataforma en menos de 2 minutos. Pues este proyecto que es de crowdfunding, pues lo que necesitas es un advisor, un mentor que haga mucho trabajo intensivo sobre crowdfunding. Entonces tienes que buscar qué referentes ya han tenido éxito en España, que se han dedicado al crowdfunding y que han vendido su startup en España o fuera de España, y que le puedan dar consejos a ese emprendedor. Entonces hay una parte que sí que es transversal, que le aporta el equipo de Momentum, que cada uno tenemos un perfil distinto, de diseño, business, técnico, en mi caso sobre todo muy enfocado a la parte de inversión y de operaciones y tal. Las 6 personas que formamos Momentum, los mentores habituales que tenemos más transversales y mentores específicos para cada startup. Oye, si me enrollo mucho en alguna respuesta me puedes cortar, ¿eh? ¿Dónde buscan los emprendedores o las personas especialistas que van a formar? ¿Dónde buscan a los emprendedores que quieren hacerse cargo de ese o a los especialistas que tú has nombrado? Nosotros, mira, todavía llevamos un año solamente y hacemos las cosas muy mal de tiempo, o sea, estamos incumpliendo tiempos constantemente. Es decir, nosotros teníamos previsto hacer el All Startup este fin de semana. All Startup es el fin de semana de selección de emprendedores, y teníamos que haber activado la búsqueda de emprendedores hace como 2 meses aproximadamente. Es decir, tenemos una web donde todo el mundo se puede inscribir y una web para inscribirse emprendedores. Vías de captación, o sea, vías a través de las que llegan a esa web, pues universidades, Facebook Ads, o sea, publicidad en Facebook, LinkedIn, publicaciones en prensa, eventos, en este caso no en el CEIM de Murcia porque nosotros estamos en Valencia, sino en el CEI de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, todos los sitios, o sea, hacer una difusión súper fuerte. La campaña de difusión que tendría que haber empezado hace 2 meses, la empezamos hace 10 días, o sea, es decir, he vivido durmiendo menos de 3 horas todos los días durante estos últimos 10 días porque yo pensaba que no llegamos al número de emprendedores que necesitábamos. Si tenemos unas estadísticas, tenemos que recibir al menos 100 currículums para que de esos 100 hiciésemos 80 entrevistas, y de esas 80 entrevistas participasen 40 emprendedores y los 40 quedarnos con 10, que somos los que queremos que a partir de la semana que viene estén montando los próximos 5 proyectos. Bueno, pues haciendo la difusión que esperamos hacer en 2 meses, en 10 días hemos conseguido 130 currículums. O sea, es decir, emprendedores hay mucho. Hay que filtrar luego muy bien lo que decía antes. No es lo mismo el emprendedor por necesidad que el emprendedor por pasión. Es decir, no es lo mismo el que se tira a la piscina por el placer de nadar que el que se tira porque le persiguen las llamas. Y ahora mismo hay muchos fuegos por ahí, y mucha gente que se está tirando a la piscina porque se piensa que es emprendedor, y mucha política pública disparando con bazooka como si a todo el mundo le puedes reconvertir en emprendedor o darle una ayuda y montar una empresa. Y eso no es emprender, eso para mí es autoempleo. Y el autoempleo no es lo que se tiene que invertir. Ese es uno de los temas principales. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, todos los caladeros que nosotros llamamos de emprendedores, pues en las universidades hay mucho. Nosotros tenemos una técnica de buscar emprendedores también un poco agresiva respecto a gente que está cerrando su empresa. Es decir, el perfil mío, el día que yo cerré Placeres Ibéricos y decía buscar otro perfil, como ha dicho antes Pedro, asumes mucho riesgo cuando un emprendedor es un segundo emprendedor, es decir, ha fracasado, se ha levantado y ha vuelto a montar un proyecto. Entonces buscamos muchos proyectos que están muriendo o que están
cerrando, porque las startups tienen un ciclo de vida muy corto y hay proyectos que a los 6 meses no funcionan, no consiguen inversión y ya están buscando un proyecto nuevo. Entonces tienes que ir a buscar esos. Y en general, para perfiles más técnicos como el de diseño o el de desarrollo web, o sea, para el friki tecnológico o para el creativo de diseño, ahí te tienes que ir más a determinados caladeros de creatividad, coworkings y sitios así donde están. Y a nivel técnico, pues en las universidades hay muchos cracks. Ahora mismo, por ejemplo, hicimos un All Startup, un fin de semana de selección de emprendedores en Gandía, y lo hicimos junto con el Ayuntamiento de Gandía. Participaron 30 emprendedores, solamente íbamos a coger un equipo y cogimos un equipo, y por primera vez nos metimos en el hardware, que no nos habíamos metido nunca. Pues bueno, conseguimos al crack de la Universidad Politécnica de Valencia de robótica, que está liderando un proyecto de hardware impresionante, y que en menos de 2 meses ha sacado un prototipo físico que lo tenemos en la oficina y que es una brutalidad. Buscar y lo que se llama handpicking, es decir, uno a uno, ir buscando los cracks hasta que consigues conformar buenos equipos. Es un trabajo muy duro, pero también es la mayor aportación de valor que hacemos a un proyecto, es crear un buen equipo que se consolide, que tenga los perfiles complementarios y tal. ¿Qué criterios utilizáis para la selección de startups externas, extranjeras? Las startups que están funcionando fuera, nosotros, los criterios así más objetivos o más públicos que usamos, nosotros, antes se lo comentaba también Andrés, que nosotros investigamos, hacemos screening o búsqueda de todas las startups que están surgiendo en Estados Unidos en los últimos 2 años, que cumplen unos determinados requisitos de inversión en el último año, es decir, que hayan levantado rondas que suelen estar por encima del $1 millón en Estados Unidos. Uno de los criterios también es que tecnológicamente no sean muy críticos, es decir, yo no busco desarrollos web que haya que hacer durante más de 2 meses, y 2 meses ya me parece excesivo, es decir, la primera versión, la primera beta, tienen que poder lanzarla en 1 mes. Al final, si tienes a mucha gente, sobre todo las primeras inversiones, las primeras rondas de inversión que recibe un emprendedor, la de Friend, Family and Fools, la de Business Angels, incluso cuando ya te metes en capital semilla, el 80% de ese dinero tiene que ir a marketing. Si un emprendedor veis que en el plan de empresa o en lo que os presenta resumen ejecutivo pretende invertir un 30% a recursos humanos, a salarios, o pretende invertir un 30% a desarrollo de la plataforma, es un error, pero un error que te cagas. O sea, es decir, el dinero en las primeras rondas tiene que ir a marketing, a validar que ese modelo de negocio funciona, a probar todos los canales de por dónde captarían clientes, a obtener las mejores métricas del proyecto. Entonces, en este caso, uno de los criterios fundamentales es que técnicamente no sea muy crítico. Si es un software que nos va a llevar 10 meses desarrollarlo, no nos metemos. Incluso en hardware nos da un poco de miedo por eso, porque el prototipo tardase más de 4 meses en estar, y en este caso lo bueno es que en 1 mes y medio ha estado listo. Ya decía eso, inversión, cifras de ventas, intentamos buscar todas las cifras de cómo ha ido creciendo ese proyecto. Tiene que ser sectores que en España estén en auge, bueno, más que en España, en Europa. Nosotros siempre todos los proyectos que buscamos son proyectos que pueden surgir en el mercado español, pero que a nivel europeo es interesante. Hay un criterio también de que ese sector sea crítico en fusiones y adquisiciones. Hay un consejo que también os doy como inversores, y es: no invirtáis en un proyecto que no tenga una salida. O sea, es decir, meter la pasta y dejarlo ahí eternamente me parece un error muy fuerte. Entonces hay que buscar, vale, ¿cómo voy a salir yo de este proyecto? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es meto pasta hoy y la saco dentro de 5 años. Vale, ¿cómo la voy a sacar? En el pacto de socios voy a recoger que si consigo un comprador que pague X veces la valoración inicial, me devuelven el dinero, o yo puedo forzar a todos los emprendedores a vender. Tiene que haber alguna salida, siempre. Entonces, una de las salidas, una de las formas más buenas para salir de un proyecto es tener muy claro desde el día que entras a quién se lo vas a vender. Aunque lo tengas tú en tu cabeza, luego se puede cumplir o no cumplir. Y como vas a invertir de 10 en 10 y solamente va a funcionar una, pues tú te haces una idea de a quién vas a vender cada una de las 10, y luego ya el emprendedor la venderá o no la venderá. No la vendes tú, sino que la vende él, pero por lo menos que ya te das claro a quién se la venderías. Si son proyectos que nunca se la vas a poder vender a nadie, porque, por ejemplo, el Big Data, es decir, simplemente datos, es muy complicado venderlo en España. Proyectos de pues estilo WhatsApp, estilo un Facebook, un Twitter, aquí sería muy complicado que surgiese un proyecto así, porque no hay tanta inversión como para llevar esos proyectos hasta la monetización. Entonces, lo que decía es... me he quedado en blanco. Que tengan salida. Sí, que tengan salida, vale. Entonces, en este caso, lo que buscamos es, si en ese sector en concreto, imaginemos que es el turismo, y nos vamos a meter un proyecto de rutas y visitas guiadas, como es uno de los que tenemos nosotros en Momentum, que se llama Cicerones,
no nos metemos en un proyecto que no veamos que alguien te puede llegar a comprar. En el sector del turismo se compran startups todos los meses en el mundo, o sea, pero todos los meses hay alguna compra de un portal de venta de vuelos, de hoteles de última hora. Ahora se han puesto muy de moda y ha habido este año en España un par de compras de ese sector. En el sector de los guías turísticos todavía no, pero sé que el sector del turismo es un sector en mucho auge en compraventas de empresas. Entonces ese también es uno de los criterios. Y luego uno de los criterios fundamentales es lo que para mí son 3 pilares: el time to market, el time to revenue y el momentum de ese proyecto. Es decir, que este proyecto cuánto tiempo va a tardar desde que yo lo lanzo hasta que llegue al mercado. Yo tengo que hacer un análisis, un trabajo en el mercado muy fuerte. Eso va a ser muchos meses. Voy a conseguir la inversión como para que ese proyecto salga adelante. El time to revenue. Hay modelos de negocio como pueden ser los premium, o sea, freemium, el modelo de negocio de software as a service y otra serie de modelos que tardan mucho tiempo en monetizar. Una vez llegan al mercado, obtienes usuarios por darles un servicio gratis, pero no consigues entrada de cash. Y lo importante aquí es que consigas trasladar ese valor que aportas al cliente en caja. Y los terceros, el momentum. Hay proyectos, y por eso nos llamamos momentum, que tienen que ser ahora, o dentro de 3 años, dentro de 4 años. Sí, ahora mismo puede haber una oportunidad de montar un grupón, un modelo de cupones súper fuerte, pero no es el momento en España. Ha habido 7 generaciones ya de proyectos de grupones, pues hasta Let's Run, hasta Grupalia, hasta Grupón, y ha habido otras muchas generaciones de grupones locales, grupones verticales, grupones de determinados sectores. No es un buen momento para montar un proyecto de grupones. De cupones, pero sin embargo hay otros sectores que están en el momento perfecto, porque ahora mismo en Europa pues están creciendo mucho los últimos años los marketplaces, es decir, plataformas donde se registran profesionales y tú los puedes contratar, recibes varias propuestas y comparas, o los comparadores han estado muy, muy de moda en los últimos 2 años y tal, y al final hay que obedecer un poco también a eso. Entonces, no sé, digamos que tenemos muchos criterios para seleccionar los proyectos buenos. Es que me suena, antes me ha nombrado. Ah, Operación Emprende. Sí. Esto lo organiza AG Valencia, yo creo, ¿no? Es que, sí, ahora ya me he acordado, es que Waico no me suena, digo, joder, Guaira será a lo mejor, pero no, en este caso Waico. Waico, yo creo que no es incubadora ni aceleradora. Para mí siempre va a ser competencia alguien que, como yo, se quede porcentaje de los proyectos. Y alguien que no se queda porcentaje no va a hacer lo mismo que yo, porque yo, y en realidad tampoco lo entiendo como competencia. Antes, por ejemplo, de las 7 startups que hemos lanzado en el último año, la primera startup que lanzamos acaba de entrar a la aceleradora americana que hay en Valencia, que es Plug and Play. Y la han seleccionado ellos. Para mí o sea, tienen sinergias. ¿Por qué? Porque yo me ocupo de la fase inicial de lanzamiento, que puede durar desde los 4 meses hasta los 8 meses. Dejo el proyecto en el momento en el que levanta la primera ronda de inversión y después, si es acelerado, a mí me viene bien, porque yo voy a ser socio de ese proyecto y si recibo una aceleración y multiplica las ventas por 5 desde el día 1 que entra hasta el mes 3, para mí es positivo. Entonces, yo muchas veces no veo el concepto de competencia. Veo el concepto de competencia por el talento, o sea, es decir, o por los recursos limitados. ¿Cuáles son los recursos limitados en startup? Talento y la pasta. O sea, es decir, ahí sí que puede ser a veces que compitas un poco, porque inversores no hay tantos como debería haber, o no hay tantos que tengan la formación o que tengan la experiencia o que puedan aportar smart capital a los proyectos, aparte de dinero en España hay, pero que aparte puedan aportar algo más. Si un emprendedor va a buscar inversión a un inversor privado al que le va a dar un porcentaje de su empresa y solo le aporta pasta, le va a salir caro. Ahora, si aparte de aportarle pasta, le va a aportar talento, le va a aportar contactos, le va a aportar experiencia, le va a dar algunas claves críticas y le va a ayudar en algún ámbito concreto, entonces le está aportando mucho valor. Entonces, y luego por el talento. ¿Por qué? Porque el talento, en España hay muchos jóvenes que podrían montar un proyecto pero que no son emprendedores, y si hubiésemos formado en una cultura emprendedora en la universidad en los últimos 10, 15, 20 años, pues todos esos serían emprendedores, pero les hemos formado para que sean o funcionarios o trabajadores en una gran empresa. Entonces no podemos sacar tanto talento de la universidad, tanto talento emprendedor en este caso. Entonces sí que compites en esos 2 ámbitos. Sin embargo, por ejemplo, por el tipo de startup yo no compito, porque en Estados Unidos surgen tantas cada día que podría montar otras 100 más distintas. O sea, es decir, nosotros tenemos una base de datos de tantas que lo que hacemos es segmentar muy bien o seleccionar muy bien qué es lo que nos interesa en cada momento, cuál tiene más sinergias con nosotros ahora mismo por lo que ya hemos lanzado, con otros proyectos y tal. Pero en este caso, Operación Emprende, de hecho, es que si no me equivoco, es más un programa de formación, y un programa de formación que dan otros emprendedores o otros empresarios que están dentro.
qué edad, si tenéis esa variable a la hora de elegir, prefiero edad por abajo. ¿A partir de qué edad cogemos emprendedores? ¿Te refieres que si un chaval, por ejemplo, de 16 años, le cogeríamos? Y con 14 yo sí le cogería. Es una pregunta abierta. Yo... ¿Había valorado o no? Sí, en realidad muchas veces me lo he preguntado. Seguramente mis inversores no me entenderían, o sea, pero yo les pediría que diese un voto de confianza en poder dejar a ese chaval en un rincón, en un sitio a trabajar. Y para mí, el ser un crack o tener talento emprendedor no tiene edad. Entonces, por tanto, sí cogería a un chaval de 14 años, sí consigo que tiene mucho talento. Y lo que pasa es que el problema que hay es que en el colegio no te educan en eso. En el momento en el que tú ya te puedes empezar a plantear que eres emprendedor es el momento en el que te dejan a tu bola y es la universidad. O sea, es decir, la universidad es cuando tu cabeza se empieza a abrir sola porque ya no tienes a tus padres y a los profesores haciéndote exámenes todas las semanas y marcándote el camino de lo que tienes que hacer. Entonces, cuando te puedes plantear si este talento emprendedor explota. En Estados Unidos explota mucho antes porque la educación es mucho más abierta. Entonces, lo consideraría raro que llegase un emprendedor con 14 años a nosotros, pero si a mí me llega un crack con 14 años, le cojo sin ninguna duda. No sé si laboralmente podría tener alguna fórmula o tendría que inventarme algo que esté al borde de la legalidad, porque el problema en España es la burocracia. Me diría que estoy explotando a ese chaval, aunque en realidad le estás dando una oportunidad, pero sí que lo cogería con 14 años. Lo habitual, la media, es de los que estamos cogiendo nosotros tienen 25, 27. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si te puedo preguntar. No hay edad. No hay edad. Y con 80 años también, sí, sí. De hecho, este fin de semana mayores de 40 creo que participan 4 emprendedores y mayores de 55 participa 1. O sea, es decir, tenemos un emprendedor que va a participar que tiene 55 años y que tiene una experiencia en gestión, en haber sido gerente de varias empresas y ahora se quiere meter en el mundo startup y se quiere meter con nosotros porque cree que es la iniciativa perfecta para conseguir a una persona de business, o sea, una persona de diseño, un desarrollador web, una persona de marketing y quiere montar un proyecto. Y tiene experiencia, ya te digo, de haber dirigido varias empresas en los últimos 30 años. Entonces, esa mezcla, es decir, ese chaval de 50, o sea, ese hombre de 55 con un chaval de 22 que a lo mejor sea un cerebrito de tecnología que está en la universidad y que dé el salto, a mí me parece genial. Muy bien, pues yo invitaría para que habláramos todos, ¿no? Porque Jorge lo tenemos aquí un poco también explotado, ¿no? Le gusta, no ha transmitido su experiencia muy bien y vemos que aunque él también es joven, tiene muchas cosas que contar y seguro que puede aportar a todos los proyectos en los que está participando. Como hemos hecho en otros años, yo propongo que nos vayamos presentando un poco en círculo, que vayamos hablando tanto para Jorge, que nos conoce a todos, aunque estoy seguro que a lo largo de la comida tendréis oportunidad de conoceros, y el resto de gente, los inversores que han llegado nuevos, que nos ubiquemos un poco, ¿no? De un quién es rápido y si queréis aportar algo acerca del tema que estamos hablando de la inversión privada, alguna duda que os atormenta y demás, yo creo que es una buena forma de ponerlo. Nosotros yo creo que ya hemos hablado, si queréis luego seguimos. Empezamos por aquí, si quieres Antonio.